two, three, four. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo. Hoy día, de nuevo, contamos con la presencia de los colegas Carolina y Juan, que amablemente accedieron hoy día a participar, dado que el otro día tuvimos harto problema, ¿no es cierto?, con el tema de la conexión ahí. Después nos enteramos que estaban actualizando no sé qué cosa y tuvimos, bueno, la cosa es que ya hoy día sí tenemos una buena comunicación. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo está la cosa por esos lados? Todo bien, tranquilo, calor. Hoy día ha sido un día muy caluroso, pero rico porque se acerca el verano, ya no queremos frío, así que bien, todo bien. El verano con mascarilla, qué agradable, ¿no? Así una Verano mascarilla con con 30 grados, mascarilla. qué agradable. Bueno, son de las cosas que tenemos que empezar a pensarlas, ¿no? Juan Torres, Juan Antonio, Toño por los amigos, Juanito, etcétera. ¿Cómo está Iquique? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estás tú? Bien, se invirtieron los papeles porque aquí ha hecho bastante frío, no sé si se dé yo, pero he tenido frío hoy, al menos, ya ha estado bastante nublado durante el día, así que estamos ahí, se invirtieron los papeles con Santiago. Así es. Oye, encantado de estar aquí de nuevo. Espero que hoy día no tengamos el drama del otro día de la comunicación, que fue desastroso y primera vez que nos pasa eso, así que... Pero bueno, vamos a retomar desde donde lo dejamos, ¿ah? Estuvimos hablando la semana pasada de los niños, de los cuidados auditivos, de las dificultades, ¿no es cierto?, de audición en la primera infancia, y hoy día queríamos entrar ya en la etapa escolar y seguir avanzando en edades. Y justo estábamos conversando con Carolina y Juan previamente de las cosas que son como más relevantes. Carolina tenía algo que comentar que yo creo que es como muy importante, que tiene que ver con los escolares. Carolina, cuéntanos. Bueno, sí. Bueno, la pérdida de audición la podemos presentar, como ya dijimos la otra vez, en distintas etapas de nuestra vida, ¿ya? Y una de las más importantes en el proceso escolar, porque necesitamos los oídos para poder aprender y las salas de clase son altamente bulliciosas, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas características para poder sospechar que un escolar puede estar cursando con un problema de audición, ¿ya? Que los profesores pueden darse cuenta o los papás en las casas, ¿ya? Así que como puntos o conductas, si un niño es muy distraído, si a un niño se le llama y no atiende o está muy distraído en la sala de clase, debería sospechar que estamos frente a un problema de audición. Si en la casa el papá se da cuenta que tiene que aumentar el volumen del televisor o le tienen que hablar muy fuerte para que responda o atienda cuando se le llama, también debería sospechar de un problema auditivo. O que comience a bajar su rendimiento de notas en el colegio, ¿ya? Empiece a irle peor. Y para eso también es súper importante como que la gente sepa que en nuestro país, JUNAEV, que en el fondo está a cargo del Ministerio de Educación, tiene un programa de salud que en este programa de salud ayuda a sus estudiantes en tres áreas, que son la auditiva, columna y de oftalmológica, ocular, ¿ya? Y en la parte de audición, bueno, cada uno de los colegios tiene un coordinador nacional que puede derivar los casos, que hacen pesquisas auditivas para poder estudiar a la población escolar, y JUNAEV les otorga, gracias a este programa, que en realidad abarca desde audífonos hasta la necesidad de implantes, un programa súper precioso que permite dejar a sus estudiantes con pérdida de audición, no solamente la pesquisa, sino que habilitarlos y acompañarlos durante todo su proceso escolar hasta que egresan de cuarto medio con su ayuda auditiva, para dejarlos con su audición lo más parecido a sus compañeros con Oye, audición normal. una pregunta tonta, pero salen de cuarto medio y ¿qué pasa después? Bueno, ahí es donde entra el gran conflicto, porque en realidad JUNAEV es un programa que acompaña solo en la etapa escolar, ¿ya? La educación superior, universitaria, la verdad es que no está cubierto por el programa ninguna otra, pero ahora tenemos la ley Ricardo Soto,
que también nos permite comprar accesorios o renovar los dispositivos de estos estudiantes. Una vez que egresan de cuarto medio, con esta ley Ricardo Soto y esta modificación, es posible solicitar la renovación de la parte externa, ¿cierto?, a través de esta ley. Así que esto también primero partió solo con la compra del implante, después renovación de los dispositivos y ahora ya también incorporó la compra de accesorios, así que con eso permite seguir abarcando la ayuda para la población. Eso en todo Chile, no es En todo excluyente. Chile. No es allá en No, Chile, no, porque tú sabes que acá hay que este otro mundo, po, otro no, país. es para todo Chile. Que es importante que Junaed cubre, o sea, el requisito para el ingreso del programa es que los estudiantes pertenezcan a colegios municipales y municipales subvencionados, ¿ya? No abarca a los colegios particulares, ¿ya? Eso sí es importante. Entonces, si el papá sospecha o si los profesores sospechan de una pérdida de audición o de que tienen un estudiante con alguna dificultad, porque este programa también abarca otro tipo de alteraciones auditivas, como las otitis crónica, también les hace tratamiento a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la base de este programa es que los niños estén en una buena condición para el estudio y el aprendizaje, ¿ya? Entonces, en el fondo, una hipoacusia conductiva o una otitis también quizás no va a el tratamiento no es un dispositivo auditivo como de manera inicial, sino que un tratamiento otorrinolaringológico también entra dentro de este programa, ¿ya? Incluye algunas cirugías que son como tratamiento y no de adaptación con audífonos o implante o algún accesorio. Así que eso, saber, para que toda la gente sepa que ese programa existe, que es maravilloso, que es una ayuda tremenda, que muchos niños se han visto beneficiados y los que no, que se acerquen, que consulten, que hablen con su coordinador nacional o un coordinador en cada uno de los colegios debería haber, ¿ya? Y si no, el director de cada colegio municipal o municipal subvencionado puede comunicarse con Junaed y hacer las consultas para derivar los casos y poder hacer la adaptación. A Juan le ha tocado de esto, yo estoy seguro, porque sé que ha tenido que trabajar, ha estado corriendo con equipos por todos los colegios. ¿Cómo es la vida de eso, Juan? Cuéntanos. A ver, importante dentro de lo que dice la Carito, bueno, mencionar que Junaed, ¿cierto?, ve el aspecto escolar, ¿cierto?, aproximadamente desde los 4 años. Entonces, de repente también se generan estas consultas y qué pasa antes de esa edad, ¿cierto? Mencionar que existen también otro tipo de garantías, que son las garantías GES, que va a cubrir, ¿cierto?, a este rango etario que escapa de Junaed, ¿ya? Y ahí tendríamos, por ejemplo, la guía GES del prematuro, ¿ya? Que considera, ¿cierto?, solamente 2 factores de riesgo, y ahí de repente podría ser un poquito más crítico porque se entiende que las personas que nacen con algún tipo de pérdida auditiva, solo el 50% nace con algún tipo de algún factor de riesgo, ¿ya? Pero lo positivo es que está. Tenemos la otra guía GES, que es de hipoacusia moderada, ¿cierto? Antiguamente entre comillas, porque se cambió hace un tiempo, ¿cierto? Era hasta los 2 años, ¿ya? ¿Y cuál era la limitante de eso? Que lamentablemente todas las detecciones o muchas veces las apariciones de ciertas pérdidas auditivas eran posterior a los 2 años, o las listas de espera eran tan eternas que cuando les tocaba a los usuarios, ¿cierto?, finalmente su momento, ya tenía más de 2 años y escapaba de esta guía, y escapaba finalmente de las manos de esa familia. Y ahora es hasta los 4 años de edad, ¿ya? Entonces, tenemos como esas 2 situaciones que la cubren, y ya desde los 4 años aparece, ¿cierto?, en la institución Junaed, que en sí es súper potente, ya ayuda muchísimo, beneficia a muchísimos usuarios. Sí tiene que tener la característica que el establecimiento sea a cargo, ¿cierto?, de Junaed, ya, y ahí eso es importante mencionarlo.
¿Qué me ha pasado y cuál es mi experiencia? Sí, es muy positivo Junaed, cubre muchos aspectos, no solo aquellas pérdidas auditivas que requieran un dispositivo, como bien decía la Carito, sino que también aquellas pérdidas conductivas que requiera de un tratamiento médico, por ejemplo, y en ese sentido es positivo. ¿Qué cosas me ha pasado? Donde de repente podríamos ahondar o mejorar ciertos aspectos, y en ese sentido nos corresponde a todos que trabajamos finalmente en esto, es que cuando hemos llegado a hacer estas pesquisas ya de posibles alteraciones auditivas, hemos llegado a establecimientos ya muy grandes, ya muy grandes, con una cantidad de estudiantes impresionantes, y llegamos, ¿cierto?, a hacer evaluaciones auditivas y nos aparece un chico. Ya, y nosotros, ok. Eso es raro, ¿no? Hemos ido a otros establecimientos, ya, llegamos a hacer evaluación auditiva y nos mandan prácticamente a todo el curso, ya, distintos cursos, nos mandan a todo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El filtro no está siendo muy adecuado. ¿Y a qué hago referencia principalmente? Es que esta encuesta hacia los profesores o estas encuestas hacia los apoderados o cuidadores, yo creo que debiese, ¿cierto?, ser un poquito más trabajada en base a quizás perfeccionar a los profesores, ¿cierto?, sobre las conductas o posibles sospechas ya o alteraciones que te hagan sospechar de una pérdida auditiva, informar o de repente orientar más a los padres respecto a estos tipos de alerta que te haga finalmente sospechar de pérdida auditiva, y las evaluaciones, ¿cierto?, las pesquisas sean muchísimo más significativas. Una, para afinar un poquito más el ojo, ¿cierto?, que no se nos escapen usuarios con posibles pérdidas auditivas, y lo otro, para economizar tiempo, un montón de recursos y cosas así, que de usuarios que realmente no era necesario hacer algún tipo de evaluación auditiva. Ya, entonces, en ese sentido, creo que habría que pulir un poquito más ese aspecto respecto a Junaed. Ya, es lo que he vivido yo. De repente, la Carito allá en Santiago tiene otro tipo de experiencia respecto a la pesquisa o selección de repente de los candidatos a evaluarse. Y, a lo mejor bueno, eso depende del profe, Juan, depende de quién, porque yo sí me pongo a pensar, yo soy el papá de un niño con problema auditivo, ¿ya? ¿Es un problema que yo lo voy a detectar? No es tan fácil, porque visualmente, por ejemplo, un cabro chico dice, ya, todos los niños de 6 años deben hacerle un control visual porque es como una cosa habitual, ¿no es cierto? Y además por genética uno dice, pucha, si yo tengo problemas visuales, lo más probable es que mis hijos también tengan, entonces mejor a los 6 años, control visual. Pero el tema auditivo no es así, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Si esa es una cuestión que en el fondo se da cuenta el profe, el más desordenado, el más bullicioso, el que pone cara de estar despistado. ¿Carolina? En realidad, claro, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el prematuro, eso está establecido en un flujograma, ¿ya? Yeah. En el caso de los niños prematuros o con factores de riesgo de hipoacusia descritos en la literatura, esos deben tener un seguimiento y existe un flujograma de atención que es cada cierto tiempo con una alta determinada edad. Sin embargo, eso no quiere decir que otros niños que no nacen con estos factores de riesgo vayan a generar una pérdida de audición, ¿ya? Las familias que tienen pérdidas auditivas que son hereditarias, también pasa lo mismo como con la visión, como que la familia igual es más consciente. Pero hay casos en que está la hipoacusia, algo ocurrió durante el proceso de gestación y si no se pesquisó por un screening auditivo al momento de nacer, y la hipoacusia es de un grado muy bajo, pasa desapercibido para los padres, pero resulta que a medida que va avanzando, el lenguaje se va haciendo más complejo, los aprendizajes se van haciendo más complejos, por lo tanto la demanda acústica también tiene que ser mayor, más específica, cognitivamente también necesito mayor especificidad. Y ahí pueden notarse ciertos rasgos. Un niño que nace con una pérdida auditiva leve, que puede ir progresando en el tiempo, que tenemos muchos casos así, nacen con leve,
pasan desapercibidos, pero están en el colegio y de repente comienza a irles mal. ¿Por qué? Porque la audición va disminuyendo a medida que van avanzando por ser una hipoacusia progresiva. Por eso hablo de conductas que puedo visualizar, ¿ya? Efectivamente, como tú dices, es difícil porque no es una patología que se vea, ¿sí? No es una patología que se vea. Entonces, y además como en el caso de los niños, pucha, entra en juego la conducta, la crianza, muchos factores además que pueden confundir una patología, ¿ya? Pero en el fondo, dentro de la experiencia y conocimiento de los profesores, son los que en cierto modo pueden poner ojo y atención porque los conocen, en cierto modo pasan muchas horas dentro de la sala de clases, ¿no? Lo mismo que las tías del jardín, los conocen bastante, pueden hacer diferencias entre ellos. Y en la casa los papás, los que son papás primerizos, es más difícil que se equivoquen o que pesquisen alguna pérdida auditiva. Cuando ya han tenido 1 o 2 o 3 hijos, comparan, ¿cierto?, con sus otros hijos los avances y desarrollo. Entonces también las alertas se disparan más temprano para ellos, para poder consultar. O si no se lo comentan al pediatra, a veces no me contesta, no me responde, no habla bien, o le está yendo muy mal en el colegio, algo ocurrió, ¿cierto? Pero en el fondo en el caso de los niños difícilmente, hay algunos que directamente dicen, no escucho bien. Niños son capaces de avisar, pero hay otros en que en realidad depende de las conductas, como eso, de hablar muy fuerte, ver la tele muy fuerte, ¿cierto? Que haga que los papás llamen la atención o los profesores también dentro de la sala de clase y terminen siendo derivados, ¿ya? Y yo creo que ese es un súper buen mensaje a dejar, que es importante descartar la patología auditiva, ¿sí? Es importante porque como no se ve, como un niño no va a tener todas las capacidades, porque hay diversidad de niños, ¿cierto?, en poder decir si escucha bien o no. Lo importante es descartarlo, estar consciente que la audición es la base para el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje y que necesito verificar, cerciorarme que está ok, está indemne, listo. No es eso. Si le va mal en el colegio, no es problema de la audición, ¿sí? Yo creo que lo interesante en este aspecto sería, siguiendo como en el margen de Junaed, es que dentro de este programa, que es muy bueno respecto a todo lo que garantiza y cubre, también asegurar ciertos aspectos de ciertas capacitaciones a los profesores para que se pueda hacer la detección un poquito más al hueso, ¿cierto? Y que ojalá podamos llevarla a cabo. Y no es tan difícil, la Carito hablaba, ¿cierto? Bueno, y esto es tarea también de todos nosotros que somos parte de esto. Siempre se preguntan o se piden ejemplos de que el niño responde de forma irregular, ¿cierto? Con frecuencia responde qué, o pide que le repitan la información, se acercan para que se pueda, para que pueda oír mejor, tratan de mirar más la cara, ¿cierto? Participa poco en las actividades, no reacciona a ciertos estímulos durante la clase, si el profesor se da vuelta o está de espalda, el chico se pierde, ¿ya? Y así, son usuarios o escolares que son bastante inquietos y además, ya, no solo las hipoacusias neurosensoriales, que por ahí se le trata de dar como mucho énfasis a eso. Existen las famosas, y como lo decía ahí la Carito, las famosas hipoacusias de conducción. Una otitis media, ¿cierto? Es asintomática y hay usuarios que son más pequeños, ¿cierto?, que no van a tener esa capacidad de decir, hoy escucho menos, sabes que escucho como debajo del agua, no logro. Lo que va a evidenciar este chico es que va a bajar las notas, va a empezar a repetir de curso, ya va a estar desatento, porfiado va a ser para los ojos de los otros, ¿cierto? Y por ahí nos pasa, ¿cierto? Entonces, estas conductas las podría pesquisar o detectar principalmente el profesor, que pasa muchas horas con estos chicos, ¿cierto?
Y obviamente eso a base de una capacitación, orientación o reforzamiento para que los resultados en este tipo de programas sean mucho mejor de lo que ya son. Y soy como estricto en eso, ya, porque una vez es muy potente, es muy bueno, ya, por eso digo, sean mucho mejor de lo que ya realmente son. Oye, Camila González nos pone ahí un comentario, no sé si lo leíste, Carolina. Yo lo leí y la verdad es que ella toca un punto súper, creo que es un tema súper bueno de destacar, es muy buena la pregunta que ella realiza. No sé si es la misma persona, pero alguien antes preguntaba sobre el grado de hipoacusia y la adaptación, si es que toda, no me acuerdo bien, si es que todas las pérdidas de audición. Preguntaba si en todos los niveles de pérdida auditiva se necesita audífono. Sí. No sé si Juan quiere responder eso, yo la otra, porque me interesa mucho hablar del otro punto. Ok, yo respondo rápidamente a para que vayamos al punto de la carita, no hay problema. A ver, todos los niveles de pérdida auditiva necesitan audífono. Efectivamente, o sea, mi postura es que todos los niveles o todos los grados de pérdida auditiva debiesen ser adaptados. Ya, cuando son pacientes pediátricos, ya, claro, no se observan tantas necesidades. Ya, no quiero decir que no es importante, pero cuando son pediátricos no hay tantas necesidades porque son más básicos, ¿cierto? Es más básica ciertas interacciones. Pero a medida que van creciendo, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta de ciertas dificultades que en un comienzo no parecían importarnos tanto. Entonces, en ese sentido, sí, adaptar cualquier grado de severidad. Puedo entender, ¿cierto?, que cuando hay una hipoacusia leve, ya que por ahí de repente se genera cierta discusión si la adaptamos o no la adaptamos, ciertas hipoacusias leves se van a comportar muy similar a una persona con audición normal. Pero van a haber ciertas diferencias que son importantes tomarle o prestarle atención, ¿ya? Como desde el sencillo o la sencilla razón de que son usuarios que por lo general tienden a distraerse, ya tienden a tener dificultades con los plurales, ya son personas que se comen las S, son personas que de alguna u otra forma ya en ciertos ambientes les cuesta percibir ambientes acústicamente desfavorables, les cuesta percibir ciertos fonemas también más sutiles, y también tienen ciertas conductas donde o le subo más el volumen al audífono, ¿cierto? O al celular, porque claro, a pesar de que es leve, ¿cierto? Lo va a percibir cuando esté escuchando un reproductor musical, le va a subir tanto la intensidad que va a generar una alteración auditiva a nivel celular, ¿cierto? Y esto va a empeorar su audición que ya viene deteriorada con una posible hipoacusia leve. Ni hablar de moderada, severa ni profunda, ¿cierto? Yo creo que la discusión en esa pregunta podría ser en base a las leves, ¿ya? Eso respecto a un usuario, ¿cierto? Pediátrico, adolescente, adulto, ¿ya? Y el adulto mayor, de repente podríamos hacer un gallito en base a la leve, qué tan leve y qué tanto es. Si yo veo a un adulto mayor de 70 y tantos años y tiene una pérdida auditiva de 26, ya de promedio tonal puro, yo le pido la receta y le digo qué ha hecho, ¿cierto?, para mantener tan buena audición, ¿ya? Entonces, ahí hay ciertas variables, flexibilidades que podríamos tener en cuenta, pero a la pregunta de Camila, adaptaría cualquier pérdida auditiva. No sé si Carito quiere comentar algo respecto a eso. Sí, yo creo que, espérate un poquito, Carito, precisar un detalle, que cuando Juan habla de adaptar una persona es ponerle una prótesis auditiva o instalar un audífono para que la gente que no maneje el lenguaje, ¿no es cierto?, vaya entendiendo también esa dinámica. Carolina. Exacto. Bueno, yo en realidad me pasa, o sea, tengo un punto a lo mejor contrario con Juan, pero en la primera infancia el desarrollo del cerebro es crucial y la experiencia acústica de manera inicial va a ser fundamental para después. Y los niños son más fáciles para el proceso de adaptación audioprotésica, o sea que se acostumbran a usar un audífono versus a un adolescente o a un adulto
que tiene alguna pérdida auditiva adquirida, ¿ya? Entonces, para mí también, al igual que Juan, todas las pérdidas son adaptables, ¿ya? Pero cuando somos más grandes podemos decir, ¿realmente me beneficia este audífono con mi pérdida leve o más me molesta que me beneficia? Y ahí es donde entra la discusión de si adaptamos todas las leves o no. Si tengo un oído normal y el otro con una hipoacusia leve, ¿realmente ese audífono me va a aportar un beneficio o va a ser una molestia en el fondo? ¿Ya? Y ahí en cierto modo se prueba la adaptación audioprotésica. Si el usuario se adapta y le gusta cómo suena teniendo una hipoacusia leve, sigue con audífonos porque siempre va a ser mejor que escuche con ambos oídos lo mejor posible, ¿ya? Pero si en el fondo termina siendo una molestia, la verdad es que no, porque no se cumple el objetivo de la adaptación audioprotésica. Lo ¿Sí? importante ahí también... Sorry, Carito, termina. No, dale nomás. No, muy acotado, ya que por ahí ya yo he tenido usuarios con leve, ya que su miedo es, bueno, voy a comprar un audífono, ya porque tienen que pensar además que una edad muy ingrata es entre los 17 y 64 años de edad, que no hay nada que lo cubra, ¿cierto? Entonces tienen que costearlos, y hoy las casas de audífonos te permiten este proceso de probar, ¿cierto?, cómo andas con tu adaptación, y así tú también poder tomar una decisión un poquito más seguro si realmente invierto o hago un esfuerzo en esta compra o finalmente no. Sigo hablando de las leves. ¿Cuánto vale un audífono? Mira, lo más barato que del audífono que conozco son 350.000 pesos, pero porque son por convenio con el hospital. Pero en el fondo un audífono 800, 700, 1.000.000, 1.500.000 y de ahí hacia arriba, 4 son millones caros los audífonos. Y así vamos. Son caros. Ya. Sí, el más básico y el más barato, y porque te digo que está en convenio para compras que son a través del hospital, 350, 450.000 pesos uno. Así que son bastante caros, ¿ya? Pero si te das cuenta, la discusión acá es con las leves, ¿ya? Si tú eres profesional y utilizas tu audición para tu actividad laboral, lo más probable es que vayas a necesitar ese grado de pérdida leve que te está produciendo, mejorarlo con audífonos. Si no usas la audición para el ámbito profesional, laboral, así como tanto, seguramente no lo vas a necesitar y puedes seguir la vida igual, porque los problemas comunicativos van a estar en ciertas situaciones adversas acústicas. Pero si no, no pasa nada. Pero de las moderadas en adelante, no. Ahí la adaptación audioprotésica tiene que ir sí o sí, porque la información acústica que se está perdiendo es importante y significativa para la comunicación. Volvamos a la pregunta de la Camila del TEA. Volvamos, ¿Cómo descartar o no? Yo veo hartos pacientes con TEA, así que se ven algunas diferencias importantes. Sí. Pero Carolina, te escuchamos. Sí, mira, la verdad es que en el último tiempo me han tocado varios casos de evaluar a niños que tienen sospecha de TEA y que en el fondo terminaron teniendo un problema de audición. Por eso encontraba que era súper relevante eso, ¿ya? Acá la pregunta dice, ¿cómo se puede descartar una hipoacusia? Existen muchos exámenes, ¿ya? Existen exámenes donde hay conductuales y cuando los niños tienen problemas conductuales, ¿cierto? Y no se adaptan a la situación de examen como la famosa audiometría, hay exámenes objetivos que permiten estudiar la audición bajo sueño fisiológico y no importa cómo reaccione un TEA, ¿ya? Existe la manera, hay profesionales que se dedican más al área infantil o pediátrica, entonces también la experiencia les ayuda a tener el ojo clínico y la forma de manejar los casos con TEA, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente hay ciertas etapas que se saltan y que confunden a un niño, ¿ya? Cuando un niño no escucha, puede tener serios problemas conductuales y muchas veces ser confundido con un TEA. Pero en el fondo es porque no escucha, ¿ya? Así que por eso a mí me gustó mucho esta pregunta, más que cómo se puede descartar, se puede descartar, se tiene que evaluar la hipoacusia, se tiene que descartar que este niño con un trastorno del espectro autista
no tenga una hipoacusia o que quizás sí la tenga, que necesita adaptación y no deje de tener, en cierto modo, algún rasgo autista, ¿ya? Se van combinados también, ¿ya? Pero, por lo tanto, va a ser muy importante porque a veces hay niños que están ya caracterizados o categorizados como niños TEA y resulta que no lo fueron, ¿sí? Sino que estaba confundido el trastorno por una hipoacusia que nunca fue evaluada, ni diagnosticada, ni tratada. Y incluso, no sé, de repente casos súper que no eran como niños autistas no verbales, pero en el fondo tenían una hipoacusia severa, ¿sí? Y la verdad es que cuando un niño no escucha, no puede expresar lo que quiere, sus emociones, los niveles de tolerancia a la frustración y cómo manejar esas emociones son súper difíciles. Entonces ahí hay que tener mucho ojo para toda esa gente que a lo mejor tiene un hijo con TEA o que está en estudio o por sospecha con TEA, pidan que deriven a hacer un examen auditivo si es que ya no lo han hecho, ¿ya? Lo mismo que para los profesionales que trabajan con TEA. O sea, en el fondo, descarten que no sea eso, porque uno de los problemas, o sea, es súper triste que a ti te llegue a una evaluación a un niño de 7 años que ha pasado por escuela de lenguaje, con fonoaudiólogos y todo, a un examen auditivo porque recién sospecharon que podía tener y resulta que tiene una hipoacusia importante y que uno dice, yo no sé cómo ha aprendido este niño estos 7 años de su vida con este grado de audición, no lo sé. Y todos creyeron que tenía una alteración cognitiva, que tenía que irse a una escuela especial, y resulta que estuvo con profesionales que jamás derivaron a un examen auditivo. Entonces, por eso quiero recalcar esa importancia para este tipo de trastorno que hay que descartar. Si descarto, listo. Sigo con todo lo demás, todos los otros profesionales, o la intervención fonoaudiológica no va a ser desde la audición, sino que va a ser desde la comunicación en el fondo. Sí. Yo creo Pero que fíjate que hay un detalle ahí, un detalle no menor, que Juan lo puede comentar porque él tiene el equipamiento ahí en la universidad, ¿no es cierto? Recordemos que este programa es de la Universidad Arturo Prat y en la carrera de fonoaudiología nosotros contamos con un equipamiento, bueno, de muy buena gama, de alta gama, ¿no es cierto? Juan ahí se entretiene bastante jugando con los equipos en el proceso de educación a los estudiantes, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos los potenciales evocados ahí para poder evaluarlo. Pero cuando te toca evaluar niños pequeños con trastornos del espectro autista, ¿no es cierto?, que son muy disruptivos, y tú dices, ya, tiene que tener privación de sueño, ¿no es cierto?, para que llegue ojalá dormido. La experiencia, Juan, la experiencia de eso, cuéntanos de eso, porque yo sé que eso también es un detalle no menor, que a veces puede hacer que se dilate el proceso. Claro, que llegar a los 7 años es una locura, ya eso no puede ser, ya, pero sí de niños de 2 años, ¿no es cierto?, de 1 año y medio, que efectivamente tienen que ser evaluados para descartar una posible hipoacusia severa. Yo me acuerdo de historias de Juan que nos puede contar ahí directamente de la realidad misma. Bueno, primero quiero ser enfático en algo. Bueno, la pregunta era en base al TEA, ¿cierto? Pero yo decir frente a cualquier sospecha, no necesariamente de TEA, de un trastorno sencillo, ¿cierto? Deriven a hacer una evaluación audiológica, que es eso lo que puede estar entorpeciendo el desarrollo del lenguaje oral del usuario. Cualquier patología, no específicamente el TEA. Entiendo, muy buenísimo, muy buena la pregunta, ¿ya? Pero cualquier situación que esté dificultando, ¿cierto?, el desarrollo del lenguaje de este usuario, una derivación auditiva, ya sales de la duda y te aseguras, ya. Ahora, si tiene TEA, por ejemplo, y además tiene pérdida auditiva, chuta, es súper importante poder haber hecho ese diagnóstico lo antes posible porque cambia el enfoque, tu plan, tu estrategia, ¿cierto? En base, ¿cierto? No solo al TEA, sino que también ahora otra alteración que concomita, que sería la pérdida auditiva.
independientemente de la conducta, ya hay usuarios que son conductualmente difíciles y no tienen absolutamente nada, ya, porque entiendo, ya, de repente un usuario con TEA va a ser difícil que colabore en algún tipo de prueba auditiva, ya. Podemos tener usuarios que son difíciles conductualmente porque sí, y en ese sentido existen distintos tipos de estrategias ya para evaluar, y estas son las famosas evaluaciones objetivas. Entonces, no nos colabora el usuario, a pesar de que tenemos evaluaciones conductuales que podríamos usar ciertas estrategias para lograr condicionarlo. Pero puede ser que no lo logramos. Estoy hablando, por ejemplo, de por observación de la conducta, por refuerzo visual, por condicionamiento por juego, pero por ahí no nos puede resultar. Y pasamos finalmente a estas evaluaciones objetivas o electrofisiológicas y nos encontramos con emisiones autoacústicas, potenciales evocados de tronco cerebral, ya que son las principales que se desarrollan. Ahora, no muchas personas se dedican a esto, entendiendo que por la edad de los usuarios se hace difícil que el niño participe. Y se necesita una cooperación prolongada por parte del usuario, y como estos usuarios no la tienen, muchas personas no se dedican a esto. Se requiere de un excesivo tiempo también. Y muchas personas, muchos profesionales, no prefieren este tipo de evaluación por lo mismo. Hay pobre confiabilidad del test-retest, ya, y así distintas situaciones. Ahora, ¿qué se hace? Ya que también una de las preguntas que nos hacen a nosotros, porque antiguamente ya, bueno, en algunos centros lo hacen, obviamente, con los equipos de reanimación correspondientes, qué sé yo, pero nosotros no hacemos ningún tipo de evaluación objetiva con el niño sedado o con algún tipo de medicamento. Antiguamente era grito y plata el hidrato de cloral, ya, Sí, y hoy en día no, y hoy es principalmente a través del sueño fisiológico. ¿Qué estrategia utilizamos nosotros en la clínica? Bueno, mantener al usuario despierto la noche anterior hasta lo más tarde posible, ¿ya? Y eso es un desafío no solo para el usuario, sino que para los padres, los cuidadores también. Y al niño, nosotros las orientaciones que damos es que se despierte aproximadamente a las 4 de la mañana. Y ahí los papás tienen que mantenerlo despierto hasta la hora del examen. Por lo general, en estos usuarios, nosotros igual somos conscientes ya a este tipo de usuarios, los ponemos lo más temprano posible. Entenderás que si yo le digo hasta la hora del examen y le doy una hora a las 4 de la tarde, sería brutal para ellos, ¿cierto? Le damos la hora más temprana posible. ¿Qué pasa ahí? Me ha pasado principalmente con los padres o cuidadores jóvenes ya que se nos quedan dormidos ahí en el intento, en la lucha, ya en la nos sala damos de cuenta espera. porque y ahí de repente ya se nos durmieron los papás, obviamente se durmió el niño y a la hora de la evaluación llega bastante despierto. Ahora, ojalá no sea el caso, ya se pide también no suspendemos ningún tipo de medicamento, salvo prescripción médica, ¿cierto? Pero nosotros vamos a trabajar en base al sueño. Se sugiere también, por ejemplo, no dar Coca-Cola, chocolate durante la vigilia, ya, porque eso los va a activar y lo más probable los mantenga despiertos. El día del examen, ojalá venga con un desayuno muy liviano, ¿ya? Y traer, obviamente, la mamadera o el jugo, el agua o algo que sea la estrategia que se sabe que el niño se va a dormir, lo más probable, y traer al niño con ropa ligera, ¿cierto? O fácil de sacar, porque lo vamos a conectar por todos lados con electrodos, ¿ya? Y si está muy tapado, abrigado, me empieza a transpirar y por ahí tengo mayor rechazo, qué sé yo, de impedancia principalmente, y por ahí nos resulta bastante bien. Se duermen ya, resultan muy bien, hay algunos que se duerman profundamente, que incluso me empiezan a roncar y me empieza a generar cierta interferencia en la prueba, ya, entonces ahí hay que buscar algún tipo de estrategia, pero
cualquier tipo de edad, ya. No importa el nivel conductual, si conductualmente es difícil, se buscará la estrategia para poder evaluar. Quiero dejar en claro, no existe la persona que no pueda ser evaluada. Hoy en día con la tecnología tenemos distintos tipos de instrumentos que independientemente de las características o conductas del usuario, una evaluación auditiva se puede llevar a cabo de igual manera. Mira, yo la verdad es que en base a mi experiencia eso, la verdad es que hacemos de todo para hacer dormir a los niños, de todo. Nosotros pedimos 6 horas de privación de sueño previo al examen, ya sea a las 8 o a las 9, o sea, si a las 8 de la mañana, a las 2 de la mañana lo levantan, la noche anterior lo acuestan muy tarde, ¿ya? Nosotros también tenemos la posibilidad de hacer veras en pabellón con anestesia. Entonces, cuando ya a través de sueño fisiológico no lo logramos, existe esta otra opción. Ahora, comprenderán que los hospitales no están para tomar veras en pabellón, o sea, los pabellones son para hacer cirugía. Por lo tanto, tampoco es que tengamos el pabellón libre para cuando queramos hacerlo. Ya son después de 3 o 4 veces que lo intentamos en base a sueño fisiológico y no se logra, y este niño tiene posibilidades de recibir anestesia o pases cardiológicos, etcétera, y la necesidad de que hay que estudiar la audición, ¿cierto? Pasa a este protocolo de hacer la posibilidad de estos veras en pabellón y aprovechar el monitoreo y todo eso, ¿ya? El hidrato de clorar ya no se usa como se usaba antes, está prohibido, así que siempre está la opción, ¿ya? Y en el fondo quizás no se dan todas las regiones, pero existe la posibilidad del ver en pabellón, ¿ya? Lo otro es que, como mencionaban ustedes, la universidad, la UNAP y a lo largo de todo Chile, las distintas universidades y escuelas de fonoaudiología cuentan con equipos y tecnología avanzada para la toma de estos exámenes. Entonces, y que además se dan de manera gratuita. Entonces, supongamos que la mamá hizo la consulta al médico y no lo derivaron, tiene este otro camino también. Curiosidad, ¿sabe qué? Mi hijo tiene TEA, sospecho, o me gustaría que nunca le han evaluado la audición, acá lo pueden hacer, y en cierto modo también se pueda generar, ¿no? Eso, así que, y eso está a lo largo de todo Chile. Ahora no sé si todas las regiones harán veras en pabellón, pero por lo menos en Santiago sí tenemos esas opciones, pero también entre colegas nos pasamos los datos y existen esas opciones cuando son los casos más severos, en cierto modo más complejos, ¿ya? Hay niños que tienen trastornos del sueño que son severos y duermen 1 hora diaria. Sí. Se te juntan cosas y así que no es raro eso, ¿ya? Pero cuando aparecen ese tipo de trastornos del sueño uno ya empieza a sospechar más bien de un TEA, ¿ya? Y porque aparecen otro tipo de cosas asociadas. ¿Sí? Podríamos seguir hablando mucho de esto, pero queremos seguir avanzando en otras cosas que son muy, muy interesantes también. Y también para nuestros auditores que habitualmente nos siguen aquí en la cápsula. ¿Qué es esto? Mira, te voy a mostrar aquí, Carito y Juan. Audífonos para escuchar música, ¿no es cierto? Del celular. De eso hay que hablar harto también. ¿Vamos a tener una población con dificultades auditivas en el futuro? No, porque uno dice, no, si ahora los teléfonos vienen con una limitación para que uno no pueda subir tanto el volumen. O te alerta, te avisa. Mira, en otros países, la cuestión es clara. El teléfono no se puede modificar hasta el volumen que ya viene limitado. Pero acá, como somos Latinoamérica, ¿no es cierto? Y somos otros países, no, pues acá te dice nomás, si usted le sube más el volumen va a quedar sordo. Y tú dices, ya, bueno, ¿y? Y se quedan sordos, o no se quedan sordos. Juan, parta usted, Juanito, sí, parta usted. Sí, okay. A ver, sí, por supuesto que sí, ya, sobre todo la población adolescente, joven, ya, adulto, está quedando sordo, efectivamente, por el uso abusivo del reproductor musical, ya, y en ese sentido es así. Nosotros en la universidad hemos detectado ya varias pérdidas auditivas producto de esto. Por ahí obviamente se afectan primero las frecuencias agudas y no alcanza todavía a tomar, ¿cierto?, aquellas frecuencias que
puedo yo diagnosticar finalmente una pérdida auditiva, pero esa alteración ya me está avisando e informando a todo grito, ¿cierto?, que el daño viene y va a ir aumentando si no tomamos las prevenciones o los cuidados correspondientes. Y también tengo la experiencia de ya haber adaptado ya o haber hecho la derivación para la adaptación de usuarios muy jóvenes, entre 20 y tantos años, que han generado pérdida auditiva por el uso abusivo de los reproductores musicales. Siempre la pregunta que hacen ahí es, bueno, ¿y cuál es el mejor audífono? Y eso no existe tal, ¿ya? Pero ¿y este grandote? Ahora voy. Respecto al tema de los audífonos, yo lo que comento, y cuando hace referencia principalmente a me va a dañar la audición, estos audífonos o los audífonos que utilizo, ¿cierto? Yo lo que digo, no está el mejor audífono, está el menos malo, ¿ya? El que menos quizás te puede generar algún tipo de daño. Y efectivamente serían los supraurales, que son los que tú estás utilizando, Mauricio, y eso, la explicación principal a eso es que ese tipo de audífonos aísla mucho mejor el ruido externo. Por ende, al aislar mejor el ruido externo, lo que yo debiese pensar es, bueno, si no me molesta tanto el ruido externo, no tengo necesidad tanto de subir la intensidad, ¿ya? Ahora, que hagamos eso, ¿no? Si cuando llega y estoy escuchando la música que me gusta, ¿cierto? Mi canción favorita, le voy a subir todo el volumen. Eso también es parte y generar conciencia, pero no hay audífono mejor, ¿ya? Está el audífono menos malo, sería ese. Yo lo que converso siempre, sugiero que se escuche con una intensidad moderada a baja, ojalá no con ruido competitivo y ojalá también no más de 1 hora al día, ¿cierto? Si es que esta conducta es diaria, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es eso y ojalá tener reposos auditivos después de haber estado expuesto a este nivel de ruido. Reposo auditivo no significa que me voy a acostar ya, la intención es que no esté expuesto ya a ruido por un tiempo para que así su oído se recupere nuevamente. Ahora, ¿qué tan consciente es la población? 0, ¿ya? Es 0 inconsciente, lo puedes ver en todos lados, ya por más que le digas. Y lo otro es que los otros audífonos que se insertan, ¿cierto? Generan irritación, daño, por lo general se ensucian porque lo guardan en el bolsillo, lo guardan en la mochila, ya, y al colocarlo de nuevo pueden generar algún tipo de infección, algún tipo de otitis, ya. Entonces, en ese sentido, también es perjudicial. Pueden los que se insertan de tanto uso generar algún tipo de tapón, de cerumen, qué sé yo. Ojalá no utilizar reproductor musical. ¿Qué me pasa? Hoy en día, toda la población pediátrica, o casi toda, utiliza ya, porque claro, para los papás es muy conveniente mantener al niño tranquilo, le pasan un tablet o el celular, ¿cierto? Y para que no se escuche a los demás, lo tienen con audífonos los chicos se disparan con la intensidad y desde muy chico tienen esa conducta y desde muy chico están alterando su nivel auditivo, sus células la están matando, lo que prontamente en un futuro no muy lejano van a desencadenar una pérdida auditiva. Fatal, porque está en proceso de crecimiento, donde se va a escolarizar, necesita adquirir el conocimiento y eso solamente van a ser obstáculos en el camino, en el desarrollo de su usuario. De acuerdo, Carolina, porque tú tienes un audífono, yo te veo ahí con audífono en la oreja. Sí, pero Carolina... Nada que ver, o sea, ¿cómo? Es que yo no siempre estoy de acuerdo con Juan. Ajá. Eso porque la verdad es que también yo no quiero satanizar el reproductor, ¿sí? En realidad a mí no me gusta la postura de el reproductor no se usa, ¿ya? Hay que tomar conciencia de lo que hago, de los actos y de las decisiones que tomo en el fondo, ¿sí? Primero, es necesario saber que la audición se envejece igual que el pelo, igual que la piel, igual se envejece muy tempranamente. Por lo tanto, la audición entra en un proceso fisiológico de envejecimiento desde los 25 años,
en adelante. O sea, estamos hablando que es súper temprano, ¿ya? Y por eso después, fisiológicamente, esta patología, que en realidad no lo es, porque es parte del desarrollo y de la adultez, entra a lo conocido como la presbiacusia, que es la pérdida de la audición fisiológica producto del envejecimiento. El tema es que si yo no cuido mi audición, tempranamente cuando llegue a ese proceso ya voy a acumular un daño en el tiempo que podría haberlo cuidado. Entonces lo más probable es que llegue a los 50 años y necesite usar aparatos, porque ya sumo, ¿ya? Entonces eso por un lado. Lo otro es que todos los seres humanos tenemos ciertos órganos más sensibles o susceptibles al daño que otros. Y la audición no es ajena a eso. Entonces puede que, no sé, Juan, sus oídos sean más susceptibles al daño que yo, a la alta exposición a ruido, ¿ya? Porque va a pasar, gente que vea esto después, va a decir, yo escucho siempre la música y yo no tengo ningún problema de audición. ¿Y por qué? Porque la pérdida es en una frecuencia específica que no es notoria para la conversación normal. No lo noto ahí. ¿Sí? No noto la diferencia. Cuando uno es joven, no importa. ¿Por qué? Porque no se ve, porque es silencioso. Pero en el fondo daño esas células que dice Juan, y ese daño es permanente para toda la vida, y después se suma el proceso de envejecimiento, y después que termino no entendiendo lo que me dice la gente, escuché, no entendí, me empecé a aislar, porque ya estoy constantemente a la gente, ¿qué dijiste? ¿Y qué dijiste? ¿Y qué dijiste? Y a la gente no me quiere hablar, ¿cierto? Y yo ya me cansé de estar constantemente preguntando, entonces ya voy a consultar. Ahora me voy a dar la audición. Y aparece esta lesión que la hice desde chico, en mi adolescencia, por ir mucho a la discoteca, porque me gustaba bailar al lado del parlante los viernes y los sábados. Arriba del parlante, por favor. Arriba del parlante, al lado del parlante, ya. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos los niños de 10, 11, 12 años gamers, ¿cierto? Con toda, esa es la realidad actual. Los niños están computarizados, ahora tienen las clases online, ¿sí? Entonces, ¿qué les vamos a decir? ¿No usen audífonos? No. ¿Ya? ¿Qué es importante? La forma para cuidar la audición es no ensordecerme. O sea, tampoco, o sea, el parámetro que dio Juan es súper bueno, o sea, de moderado a leve. Ahora la gente puede decir, ¿y qué es moderado? ¿Y qué es leve en mi reproductor, en mi aparato? Entonces, en el fondo, lo que yo tengo que hacer es que yo te escucho, pero también estoy escuchando a mi alrededor. Sé lo que pasa afuera. Entonces, no me estoy ensordeciendo con tu voz o con lo que estamos hablando acá, con el volumen, ¿ya? Eso lo hago con mi cerebro, porque quiero poner atención a lo que ustedes están hablando, a lo que la gente pregunta, pero yo también estoy escuchando lo que pasa afuera, lo que pasa alrededor. Entonces, si alguien a mí me llama, yo también lo voy a escuchar y no voy a estar ensordecido. Entonces, una de las maneras de controlar el volumen es ese. Si voy en la calle escuchando música, porque no me interesa andar escuchando pipi, pipi, o la gente, perfecto, ponte tu música, pero no te ensordezcas, ¿sí? Escucha lo que quieres, no te ensordezcas, porque si te ensordece y tú no escuchas lo que pasa a tu alrededor, eso te está causando un daño auditivo que es permanente e irreversible. Oye, un dato, ¿eh? Cuando uno va a la disco, ¿no es cierto? Y sale de la disco o del concierto al que yo participé, ¿no es cierto? Me gustaba ir a conciertos, a la disco no tanto. Tengo una disco al lado que me tiene chato, pero bueno, esa es otra historia, ¿ya? El tema es que la bulla es tan alta, ¿no es cierto? Uno sale del concierto, sale de la disco y escucha un pitido, ¿no? Agudo, muy agudo, así. Esas son las neuronas de la cóclea muriendo, aullando. En ese rato una están lesión. aullando. Ahí estás con problemas ya. O sea, eso es una lesión como, ¿cómo decirlo? En la piel, como un hematoma, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Descansar tu audición, como lo que decía Juan, reposar, no volver a exponerte. Si tú te entras en una etapa en que esas células no están muertas, pero están débiles, ¿sí? Están ahí así las pobres. Entonces necesitan bajar su nivel, entonces estar en un ambiente silente, ese pitido o ese zumbido en el oído va a pasar,
¿ya? No debería superar más de un día, ¿ya? No necesito tomar nada, solamente no exponerme a ruido. O sea, al día siguiente, teniendo el pito, producto de haber estado en un concierto, y eso me dejó con el pito en los oídos, no puedo tener audífonos al otro día y estar escuchando música a alta intensidad, ¿sí? Porque ahí sí voy a terminar de lesionar esas células que están ahí como Agonizando. inflamadas, agonizando, Están agonizando. y que quieren resucitar para que no le pase nada a la audición. Efectivamente, eso se conoce como fatiga auditiva, ¿ya? Es un fenómeno que se espera, ¿ya? Que obviamente se va a generar frente a estímulos de alta intensidad. Y claro, su recuperación es mucho más lenta. Tú dices, después de que salgo, muchas veces al otro día todavía sigo con este pitido. Y es un deterioro ya transitorio del umbral. O sea, si tú te vas a hacer una evaluación auditiva en esas condiciones, vas a tener una pérdida auditiva. Ya necesitas que se recupere el sistema y para eso tienes que darle descanso auditivo. ¿Ya? Qué importante, y ya como se nos va a acabar en un ratito más el tiempo, me gustaría tomar igual un poco respecto o agarrar un poco de lo que conversaba la Carito en base a lo que es la presbiacusia, ¿ya? Porque hablamos, ¿cierto?, de todas las edades, hablamos de todas aquellas garantías o instituciones que nos podrían cubrir ciertos implementos, ya sea audífonos, implantes, etcétera. Pero hablamos de que entre los 17 y 64 era una edad ingrata, pero también recordar que está la guía GES, ya una garantía explícita de salud, del adulto mayor, que esta corre ya a partir de los 65 años. Y tienen la posibilidad, ¿cierto?, todas las personas de esta edad hacia arriba, poder acceder a un dispositivo auditivo, ¿ya? ¿Cuál es la crítica? Bueno, ahí la Carito nos mencionó desde qué edad más o menos podríamos considerar una presbiacusia, ¿cierto? Obviamente se va a dar mucho antes, desde los 65 años. Sin embargo, esas son las políticas que están establecidas y si nosotros vamos a hablar netamente de presbiacusia, quizás esta garantía debiese ser a una edad un poco más temprana. Pero bueno, al menos está. ¿Qué me garantiza? Audífonos, ¿ya? Cuando yo postulo a esto, se me da un audífono y cuando pasado un año, yo podría solicitar el segundo. Entiendo yo los beneficios que son las adaptaciones bilaterales, ojalá sean en un momento o inmediatamente, pero se entienden los procesos, la parte administrativa o económica que tiende a hacer este desfase. Y lo otro que no es solo audífono, ¿ya? Si el adulto mayor tiene una pérdida auditiva considerable, de severa profunda, ¿cierto? Puede optar o ser candidato a implante coclear también, porque también se piensa mucho que el implante coclear está solo como enfocado a una población más joven o pediátrica, ¿ya? En estos casos también el adulto mayor puede acceder a un implante coclear cuando la pérdida auditiva es considerable. Y créanme, porque repercute de muchas formas. Viene también un deterioro cognitivo, ¿cierto?, que es esperado. Con una pérdida auditiva, esto va a aumentar considerablemente, ¿ya? Y se van a afectar distintos aspectos porque no está accediendo y no se está estimulando, ¿cierto?, a nivel de corteza. Entonces, está esta posibilidad y créanme, ya los usuarios adultos mayores que yo conozco que han sido implantados, vuelven a la vida. No sé, Carito, ¿qué me pueden mencionar? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, dentro del proceso de envejecimiento de la audición también está el del cerebro y el deterioro cognitivo. Una de las maneras que ese deterioro cognitivo no disminuya abruptamente es manteniendo los sensorios activos, ¿ya? Y entre ellos está la audición, ¿ya? Hay estudios que han demostrado que el deterioro cognitivo avanza significativamente en una persona con presbiacusia sin adaptación audioprotésica. Así que es súper importante que los abuelitos también, hay que tenerles más paciencia,
requiere más ayuda para entrenarlos con respecto a el uso, la mantención de los audífonos, en el que se los ponga. De repente son más, regañan un poquitito más con eso, pero en el fondo es súper importante para ellos incorporarlos en la comunicación, en la familia, y que ese daño cognitivo esa estimulación cognitiva que da la audición permanezca. Así que, y también, el implante coclear es una opción y la ley Ricarte-Soto permite incluso en los adultos comprar un dispositivo de implante coclear para ellos. Qué genial, o sea que voy a llegar a viejo. Siempre está la opción. Viejo, pero a lo mejor no sordo. A lo mejor Exacto. voy a tener la opción de no dar tanto jugo, ¿no es cierto?, ahí con el problema auditivo. Hoy ha sido muy entretenido este capítulo, de verdad que hemos paseado, ¿no es cierto?, desde los bebés hasta los ancianos, a las personas mayores, ¿no es cierto?, el adulto mayor, la tercera edad, y nos hemos paseado advirtiendo de todas las opciones que existen actualmente. Yo creo que la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar después a través del podcast, se va a enterar de cosas que yo, por ejemplo, el tema de que los adultos de mayores de 65 años ya tienen la opción de tener un audífono si tiene una pérdida moderada, es muy bueno, es realmente bueno. El tema es que hay gente, como bien decía Juan, que sobre 65 años, yo recuerdo lo que le pasa a mi papá tiene 78, 79 años en este rato, tiene una pérdida auditiva, ¿ya? Pero es leve. Entonces, da jugo porque no entiende de repente. Ya, nosotros decimos, ya pues viejo, no entiende de pronto lo que uno le dice, ¿no es cierto? Pero no sé si califica o no califica. Esa es la pregunta en este rato. Si es leve, ¿no califica para un audífono? Según la guía, ¿cierto? Y por criterio, claro, no es candidato a una adaptación, ¿ya? Y ahí hablábamos nosotros la importancia, ya, sobre todo en un adulto mayor, ya, Sí, pero ojo, que si tiene 35 decibeles de PTP con una alteración en la comunicación en base a un cuestionario que hay que pasar, sí entra dentro de la guía. O sea, puede ser leve de 35 decibeles con repercusión social. Entonces, si él se queja que tiene, porque este cuestionario habla de precisamente esa repercusión a nivel social, comunicativo-social, ¿ya? Y ahí sí puede ser leve, esa sí entra, pero si es de 25... Está difícil, no. ¿ya? Ahora, ahí se usa un poco el criterio, ¿ya? Antes era una moderada y la otra estaba entre 30 y tanto y pasaba a la encuesta. Esta encuesta por ahí, ¿cierto? Tiene ciertas preguntas que yo podría quizás hacer un poquito más crítico porque ya usted, no recuerdo cómo es en específico la pregunta, pero por ejemplo, usted cuando va al sermón, ¿cierto? La iglesia tiene dificultades para escuchar, ¿cierto? El sermón. Yo no voy a la iglesia. Chuta, ya, y ahí haría, por ejemplo, una problemática, ¿ya? Pero, por eso yo te digo, son ciertos criterios, lamentablemente. En términos generales, claro, una leve no entraría y debiese pasar a ciertas encuestas desde 35, pero, de nuevo, ahí chocamos un poco con la importancia de adaptar inclusive las pérdidas auditivas leves, sobre todo un adulto mayor que necesitamos tenerlo conectado en todos sus sentidos. Oye, un último comentario nomás a propósito de los audífonos. En la Sofri venden unos audífonos muy baratos. Es como el llame ya, ese, es llame ya y le vamos a solucionar la vida. No, en ningún caso, totalmente en desacuerdo, ya lo venden mucho. O esos audífonos Calabela TV. Eso, Calabela TV valen como 80,000 pesos. Lo compran mucho también, ya, y claro, prometen de que se cayó un alfiler y lo vas a lograr captar, sí, ¿cierto? Claro. A ver, eso es un error garrafal, brutal, diría yo, porque cada persona, cada oído, ¿cierto?, tiene una pérdida auditiva en específico, cada frecuencia debe ser calibrada, ¿cierto?, al ojo. ¿Cómo me voy a poner yo un audífono que no está calibrado para mí, ya, que solo me aumenta, me amplifica los sonidos, y yo, por ejemplo, puedo tener una pérdida auditiva leve, moderada, y es un audífono que está adaptado o amplificado como para una pérdida severa, profunda? Imagínate el tremendo daño que voy a generar en mi audición,
¿ya? Así que ojalá después, además, las personas que vean esto, ¿ya? Y lo estén pensando, negociando, tratando ahí un regalo de Navidad, por favor, ese es el error más grande que ustedes pueden cometer. Hoy Falabella nos va a bloquear, Sí, nos va a nos va. Es que ¿sabes lo que pasa? Peor. ¿Sabes Es lo que peor, pasa? me va a Es que bloquear mi mamá y mi papá. Los que están ahí escribiendo son mi mamá y mi papá de Santiago. Yo estoy diciendo que mi papá da jugo. ¡Oh! ¿Sabes lo que pasa? Es que Saludos. esos audífonos generan más daño que ayuda. Claro. Y la gente no se da cuenta porque las pérdidas de audición corresponde a una gama de frecuencia y uno no pierde la audición de manera pareja. De repente es así, de repente es así. Entonces, por eso los audífonos tienen un proceso de calibración donde la amplificación es gradual y según la curva de cada una de las personas. ¿Ya? Esos audífonos es todo, ¿sí? Y tú de repente puedes necesitar más volumen para una zona y no para otras. Entonces, a esa zona que tú no necesitas tanto volumen le estás generando un daño y seguramente no necesitas volumen porque tienes mayor conservación de células. Entonces, estás dañando esas células que además tienes buenas. Y ese daño es para siempre, irreversible. Entonces, en el fondo, de verdad que eso hace mucho daño. Es una experiencia muy importante, Juan. Espérate, no es como comprarse lente ahí en la cuneta. No, este me queda bien, con este veo mejor. También es malo, también es negativo, ¿ya? También es negativo. Sería una muy buena comparación de lo que no hay que hacer, ¿ya? Eso de lo que no hay que hacer. Eso es importante. Incluso pasa las personas que utilizan audífonos o la comunidad sorda, que al menos nosotros tenemos mucho contacto porque rehabilitamos a este tipo de usuarios, conocen muchas personas y por ahí dejó de usar su audífono, a le implantaron ya su audífono no funciona, no lo va a usar, ¿cierto? Y se los pasan, ¿ya? O se prestan. Y eso también es negativo, porque como bien decía la Carito, cada persona tiene su perfil, ¿ya? O su curva ya establecida, su nivel de pérdida auditiva distinto para cada frecuencia. Entonces, esto, por más bueno que sea el audífono, no me sirve si se lo presto ya, si lo intercambio, si lo regalo, debiese pasar por una calibración, al menos ese tipo de audífonos. Y nuevamente, Falabella TV, Llame Ya, Sofri, ¿cierto? No. Por favor, no lo compre, no lo utilice porque es un daño terrible e irreversible. Así es. Ese es como para los papás del Mauro. Sí, como, gracias Juan, gracias Juan. No te creían. No, es que hay mucha gente, sí. O sea, en el fondo hay mucha gente que como por el acceso que tienen económico, claro, caen en eso, incluso hijos que les compran a sus papás creyendo que tienen un problema de audición, no lo hacen con mala fe, es por desconocimiento de precisamente, o sea, eso simplemente es un micrófono y que te entrega un sonido amplificado pero parejo y es todo, o sea, todos los sonidos los vas a escuchar más fuerte y escuchar todos los sonidos más fuertes no es lo mejor, no es lo que las personas necesitan. Hoy ha sido un programa muy, muy entretenido. Yo creo que la gente que parece que no se cortó. ¿O sí? No, esta vez no se cortó, nadie reclamó, nadie. Nos bañamos en sal antes. Sí, por si acaso, sí, estuvo muy bueno. Estaba recordando nomás para ir cerrando aquí los familiares de un pacientito que tenía yo ahí, que estaba atendiendo hace un tiempo atrás, que a este pacientito no le gustaban los audífonos, entonces no hay nada mejor que tomar los 2 audífonos y dárselos al perro, y el perro los masticó así. Oye, pasa mucho. 6 millones el perro se comió. Son detalles, ¿no? Que son de los detalles que pasan, cosas que pasan en la vida. Ha sido muy entretenido, les agradezco muchísimo la participación. No sé si se quieren despedir acá para que la gente, el último tip, así como para que la gente le llegue y le quede en la cabeza. ¿Allí, Carito? Yo. Yo agradecer la invitación, la verdad es que me divertí también. Eso, súper interesante, me encanta hablar de audición. Ojalá que la gente pueda aprender un poquitito más. Siempre se hace corta la temática de audición porque tiene mucho recoeco. Siempre puede encontrar un fonoaudiólogo en audición para alguna consulta u orientación, así que acérquese
siempre para nosotros que nos dedicamos a esto y sabemos la importancia que tiene, poder transmitirla siempre va a ser un plus y una ventaja, y ojalá todo el mundo sepa que de la audición y de la sospecha y de lo que hacer, ¿ya? Pero por supuesto nos queda mucha tarea, mucho que educar a la comunidad, y creo que esto es un espacio muy bueno para poder hacerlo y hablar de audición. Así que muchas gracias por la invitación. No sé qué tipo. Más bueno, la Carito es profesora de bachata también, hay que decirlo. Pero qué interesante, o sea, pero es que podría haber partido por ahí, Juan. Es que, pero ¿cómo decirlo ahora? Para otra cápsula. Sí. Juan, ¿algún comentario final? No, yo agradecer también por la invitación, ya audiología, o sea, ¿qué podríamos hablar todo el día respecto a audiología? No se metan palos en la oreja. Se empiecen a encantar. Cotonitos. Oye, los cotonitos no lo utilicen. Cotonitos, audífonos. El clip, el palo de fósforo, la llave, el mondadiente, la tapa del lápiz, ya. El corta uña, no sé. Y así, ya. Hay tantas variables en audiología. Ojalá, yo deseo mucho, y sobre todo a nivel de regiones, que se empiece a abrir campo respecto a esta área, ya, que la explotemos. Por ahí siempre el comentario es que de fonoaudiólogo ya está sobreexplotado. Bueno, empecemos, a abrir campo en otras áreas, y qué mejor que la audiología, ¿cierto? Que definitivamente es la mejor área de la fonoaudiología. Me van a matar ahí, ¿no? Te vamos a colgar. Pero bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo es esto? Suscríbase, comparta, por favor. Y claro, haga swipe up. Y eso. Del Nietzsche, vote 4. Gracias por habernos escuchado, y bueno, decirles a todos nuestros auditores, cosmonautas y astronautas, porque tenemos acá de los dos lados, ¿ya? Y decirles y comentarles que la próxima cápsula espacial va a ser el próximo jueves. Vamos a cambiar de horario, lo vamos a ir poniendo por todos lados, pero vamos a cambiar del horario del viernes al jueves, fundamentalmente para poder ajustar horarios de trabajo, ¿no es cierto? Y hacer que esta cosa funcione, ojalá durante todo el año, lo que queda del año. Vamos a estar todos los jueves, y ahora no los viernes, pero en el mismo horario, a las 7 de la tarde. Y si no nos logran pillar en este canal, ¿no es cierto?, nos pueden escuchar en el podcast. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Chao. Chao.